parece increíble todo lo que ocurre en 14 años, ¿no? ¿Por qué el ensañamiento en contra de Iván Simonovic? En nuestros estudios en Caracas, quiero saludar a Bonnie Pertinez de Simonovic, esposa del comisario Iván Simonovic. Bonnie, bienvenida, buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ti, gracias Idania por ser siempre solidaria en nombre de todos los familiares de los presos políticos venezolanos. De verdad que entre tanta crisis, tantas aristas que tiene lo que estamos pasando hoy los venezolanos, que recuerdes este tema, que hay personas injustamente encarceladas, no por lo que hicieron, sino por lo que representaron. Exactamente, los presos políticos son realmente una prioridad para nosotros. Y la última frase del micro, que es de Iván, es lo peor que le puede pasar a un preso político, es que le olviden. Nosotros no olvidamos a los presos políticos venezolanos. Creo que vale la pena, Bonnie, comenzar preguntándote por qué el ensañamiento. Claro, está Iván y están otros presos políticos, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos años después insistir en prolongar esta condena, en prolongar la falta de libertad, en prolongar la ausencia de comunicación con el mundo exterior? Bueno, y Dania, tú viviste los hechos del 11 de abril del 2002 aquí en Caracas, no te los contaron. Lo que este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, al igual que lo hizo el gobierno de Hugo Chávez, fue pretender reescribir la historia de cosas que no ocurrieron, darle su matiz para tener a los culpables necesarios. En el caso del 11 de abril, nunca se estableció verdaderamente una comisión de la verdad que esclareciera los hechos que ocurrieron. Más bien los llamados pistoleros de Puente Llaguno, las personas que dispararon contra una marcha pacífica opositora, que simplemente iba al balcón del pueblo a expresarle a Hugo Chávez su descontento por lo que estaba ocurriendo en el país en el 2002, fue atacada, fue masacrada. Ocurrieron 19 muertos, más de 100 heridos. De esos heridos, de esos muertos, condenaron injustamente a 9 funcionarios de la Policía Metropolitana, entre ellos a Iván Simonovic, mi esposo, para dar un responsable, una explicación al mundo, una explicación que nadie cree de quiénes fueron los responsables del 11 de abril, sin investigar más, porque simplemente los condenaron injustamente por 2 muertes y las otras 17 porque eran factores no del oficialismo, sino de la oposición, nunca lo investigaron. En el caso específico de Malvina Pesate, una militante de Primero Justicia que le dieron un tiro en la cara, del periodista Jorge Tortosa, nunca se averiguaron esos casos, esas explicaciones. Y yo siento, al igual que muchos abogados en esta investigación, que esas 19 muertes todavía están impunes, porque incluso las 2 muertes por las que acusaron injustamente a Iván y a los funcionarios de la Policía Metropolitana, no fueron ellos los responsables, fueron otras. Y te lo digo porque yo estuve en el juicio, yo estuve en todas las audiencias del juicio como su abogada, porque siento que en Venezuela pasan muchas cosas y a veces lo urgente mata lo importante. Y por eso es importantísimo documentar cada injusticia, documentar cada experticia, lo que dijo cada testigo, lo que dijo cada experticia balística, como el jefe de la comisión que investigaba los hechos del 11 de abril, oficialista, Marcos Chávez, dijo que Iván jamás estuvo incriminado en esos hechos y sin embargo fue condenado a la pena máxima. Sin embargo, le corresponden las medidas alternativas del cumplimiento de la pena desde el año 2012 y no hay manera, a pesar que nosotros como su defensa interponemos los recursos cada 3 meses, ni siquiera que lo vea un doctor. Hace una semana se llevaron intempestivamente y sin orden de un tribunal a Iván de la casa. Se lo llevaron justamente a esas instalaciones donde asesinaron al concejal Fernando Albán, sin una orden del tribunal, sin que él tuviera acceso a sus médicos de confianza, porque a Iván lo ven son médicos cubanos o médicos militares. No le permiten su médico, no le permiten ir a hacerse unos exámenes diagnósticos a profundidad que él requiere, porque como consecuencia de sus injustas condiciones de reclusión, él sufre ahora 19 patologías. De ellas la más grave es la osteoporosis,
que es irreversible, necesita tratamiento y él no lo recibe. Varias cosas, ¿no? Después de oírte. Primero, recuerdo, creo que los venezolanos nunca vamos a olvidar el 11 de abril, ni lo que vivimos ese día. Pero recuerdo perfectamente que se insistió muchísimo en nombrar una comisión de la verdad que esclareciera lo que había ocurrido en ambos sectores, por decirlo de alguna manera, con investigadores reconocidos a nivel internacional, pero eso fue simplemente imposible porque el gobierno de Hugo Chávez nunca lo permitió, jamás permitió que viniese un investigador de afuera, que viniesen representantes autorizados para hacer esta investigación. Simplemente pagaron y se dieron el vuelto. Condenaron a quienes ellos creyeron que tenían que condenar y condenaron además a quienes salieron a la calle a tratar de establecer el orden y a preservar en alguna medida la vida de los venezolanos, entre ellos tu esposo Iván Simonovic. Hago el comentario porque, como bien dijiste, yo estaba allí, yo fui parte de la historia, yo lo narré, yo lo reporté desde la calle y lamentablemente todos sabemos lo que ocurrió a posteriori. Quiero que profundicemos en esta parte del cumplimiento de 1/3 de la pena. ¿Qué le correspondería a Iván por haber cumplido ya ese lapso de tiempo? Sí, Dania, mira, la misma ley que condenó injustamente a Iván a 30 años, la misma ley, el mismo tribunal, aquí lo tengo yo. No lo dicen sus abogados, no lo dice su esposa, lo dice un auto de ejecución del tribunal que lleva la causa de Iván. Iván es acreedor desde el año 2012, específicamente desde el 5 de abril del 2012, de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Y esto no debe entenderse como que el otorgamiento de estas medidas genera impunidad, no. Las personas aquí en Venezuela pueden ser condenadas a la pena máxima, pero cuando cumplen 1/3 de la pena, pueden seguir cumpliendo la pena de una forma alternativa, como a través de diferentes opciones. El destacamento de trabajo, que ya le correspondía a Iván desde el 2012, este 22 de noviembre del 2018 le correspondía el régimen abierto, tampoco le ha sido otorgado. De las penas accesorias a la condena de Iván, a Iván le quitaron la patria potestad de nuestros hijos, le quitaron todas las condecoraciones. Él no puede, como salió en el documental, hacer uso de las redes sociales, no puede dar declaraciones, no puede tener una cuenta bancaria. Él simplemente no existe como ser humano, pero para nosotros él no solamente existe, sino que tiene derechos que tiene cualquier venezolano, piense o no, o esté o no de acuerdo con las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Y como venezolano no ha habido, salvo los policías metropolitanos que ya llevan también 15 años y 8 meses tras las rejas. 2 de ellos, Marco Hurtado y Arube Pérez Salazar, fueron condenados a 16 y 17 años y ya tienen la pena cumplida, no solo por estas medidas alternativas, sino que ellos han hecho redención de la pena por el trabajo, al igual que Iván. Iván escribió 2 libros, ha observado excelente conducta, ha cumplido con todos los requisitos y el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Prisiones, dirigido por Iris Varela, simplemente hacen caso omiso a todas nuestras solicitudes. Hay un silencio perverso, un silencio que no solo afecta a Iván, afecta a toda la familia. Iván lleva 14 años preso, más de la mitad de la vida de nuestros hijos. Iván regresó a la casa y nuestra casa se convirtió en una cárcel. Claro. Porque yo entro a mi casa y tengo que ser yo, tengo que ser chequeada, mi carro, mis visitas, tienen que ser fotografiadas, todos sus registros tienen que pasar primero por el SEBIN a ver si permiten una visita a mí o a mis hijos. O sea, esto ha sido un ensañamiento. Yo creo que ha sido demasiado odio, demasiada tortura, demasiada maldad. Creo que, es decir, tu casa se convirtió en una extensión de la prisión. Totalmente. Iván tiene, además le colocaron un grillete electrónico, sí. Tocan a la puerta cada 6 horas para tomarle una foto con un periódico oficialista, como Fe de Vida, como si él se tratara
si él fuera un secuestrado, porque lo es. Fue un preso de Chávez y es un secuestrado de Nicolás Maduro. Además, nosotros vivimos bajo la incertidumbre, bajo la falta de certeza de que en cualquier momento estos funcionarios, porque son funcionarios del SEBIN, claro, funcionarios que han cometido violaciones graves contra otras personas, funcionarios que han asesinado a opositores del gobierno, quienes en cualquier momento, sin una orden judicial, se pueden meter a la casa, se pueden llevar a Iván, me pueden llevar a mí. Claro, porque... O sea, no tenemos ningún tipo de tranquilidad. Claro, y Iván está en la casa por sus 19 patologías y por una medida humanitaria. Cuando se lo llevan hace unos días, bajo el pretexto de que le van a hacer un examen médico, Bonnie, te pregunto, ¿no fue esto una respuesta a la campaña que vienes desarrollando desde hace unos días atrás por los 14 años? ¿No fue una forma de recordarle, mejor se quedan tranquilos porque siempre se puede estar peor? Bueno, pues se equivocan. Si hay algo que como familia hemos aprendido es a perder el miedo, a asumir y a denunciar a pesar de todos estos atropellos. Sí, nosotros iniciamos una campaña porque este abuso que se está cometiendo contra Iván y contra los funcionarios de la policía debe acabar. E iniciamos una campaña a través de figuras internacionales y le doy las gracias al mundo entero que se sumó a nuestro clamor, incluso el expresidente Pastrana, Luis Almagro, Tuto Quiroga, Beatriz Becerra. Mis hijos y yo tenemos nacionalidad española y muchos funcionarios del Parlamento español también denunciaron esta detención arbitraria de Iván. Si ellos creen que con esta medida nos van a asustar, están muy equivocados. Nosotros vamos a seguir denunciando como lo hemos hecho, porque no es que empezamos hace 2 semanas, llevamos 14 años denunciando. Antes habían medios de comunicación, ahora lo que nos quedan son las redes sociales y medios solidarios internacionales como ustedes que pues se atreven a transmitir lo que le está ocurriendo aquí a las personas que disienten de las políticas del régimen de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Aquí sabemos lo que le pasa a los opositores al régimen. Aquí o te encierran o te matan, te asesinan, no dan explicaciones, tuercen la historia y después resulta que eres tú el responsable. Claro. ¿Cómo hablar de derechos humanos en Venezuela cuando uno escucha o tiene la oportunidad de escuchar narraciones como las que ha vivido tu familia a raíz de la prisión de Iván Simonovic? Allí es donde uno se pregunta, cuando Nicolás Maduro envía una carta a Michelle Bachelet, hoy en día, en el cargo que tiene la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, uno tiene que preguntarse con qué condiciones iría Michelle Bachelet a Venezuela, porque la oposición y los familiares de presos políticos como tú han invitado a Michelle Bachelet en varias oportunidades. ¿Alguna respuesta hasta ahora? Sí, precisamente después de 7 semanas que nos hemos plantado los familiares de los presos políticos frente a la sede de las Naciones Unidas aquí en Caracas. Finalmente el viernes pasado nos dieron respuesta, nos dijeron que la alta comisionada Michelle Bachelet estaba al tanto de nuestras denuncias, que ella iba a atender la visita de Nicolás Maduro y la petición expresa que le hicimos nosotros como familiares, siendo la voz de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, es que no sea una visita guiada, una visita por los lugares que ha arreglado el oficialismo para enseñarle aquí a las comitivas diplomáticas internacionales, que sea un contacto directo con nosotros, que nos acompañen a la tumba, que nos acompañen a las cárceles, que nos acompañen a los hogares de los familiares de los presos, para que vean cómo hay familiares que ni siquiera tienen dinero para pagar el pasaje y llevarle comida a sus familiares, porque no alcanza, porque aquí no tenemos que comer, porque los presos venezolanos se mueren de mengua, porque solamente son asistidos cuando están al borde de la muerte, como pasó con Iván. Porque a pesar que Iván esté en mi casa, simplemente lo sacan a la fuerza para hacerle un examen de sangre. ¿Dónde están los resultados? ¿Quién me dice cómo está mi esposo? ¿Quién lo va a atender?
Así como Iván, están muchísimas otras familias padeciendo de estas disfuncionalidades por pensar distinto. Nos sentimos gratificados que después de 7 semanas, sin embargo, vamos a seguir, vamos a continuar. Esta semana hemos comenzado una campaña por el cierre de la tumba donde todavía hay presos políticos, donde está el capitán Caguaripano, donde está el general Raúl Isaías Baduel, donde están incomunicados, donde no saben cuándo es de día, cuándo es de noche, donde no reciben comida, donde no reciben la visita de sus familiares por más de 6 meses. Eso es tortura, esos son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y además que esa es una política sistemática de este régimen. Y contra eso no hay tiempo. Contra eso lo que tenemos que hacer es documentar, claro, es no cansarnos, es seguir, es continuar, es tener derecho a cansarnos por un momento, pero esa misma indignación nos tiene que dar fuerzas para seguir adelante. Y la importancia, ahorita estabas entrevistando a Tamara Sujú, que hay tantos venezolanos valiosos alrededor del mundo haciéndose eco de la voz que clama nuestro país, de esa petición de justicia. Simplemente nosotros queremos ser tratados con igualdad, con imparcialidad. Moni, te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco estos minutos para NTN 24. Gracias. Como lo decía anteriormente, los presos políticos son para nosotros una prioridad y en NTN 24 los presos políticos de Venezuela no tienen espacio para el olvido. Gracias por estar aquí y ojalá más temprano que tarde, tanto tu esposo como los demás presos políticos en Venezuela puedan recuperar la libertad. Buena tarde para ti. Que así sea. Buenas tardes.